Hola amigos. Varán le pregunta a Dylan si compraste el vestido. Mi abuela casi muere por tu culpa. No interfieras en nuestros asuntos familiares, Dylan. Si tu intención es reducir el peso de la conciencia, ni lo intentes. Dice que no olvidaremos lo hecho y nuestro luto. Hemos aprendido a vivir con ellos. Él dice que dejes de intentar cambiar el pasado. Dice que no te metas en los negocios de mi familia. Dylan, quería que olvidaras tus malos recuerdos. Él dice haz lo que yo digo. Dice que no interfiera con nuestra privacidad. Disfruta viendo a los que son liberados. Por cierto, si aún no te has suscrito, suscríbete y muestra tu apoyo. Con el movimiento de Azade, estos dos se congelaron nuevamente. Cian le pregunta a Sena sobre su padre. Sena dice que está muerta. Mi padre murió a causa de un accidente de trabajo. La compañía culpó por completo a mi padre. Ni siquiera pudo defenderse. Él dice que el lugar de trabajo ha cubierto todo. Después de hablar con Varán, Dylan se dirige al estudio. Las palabras de Dylan nunca salen de tu mente. Mientras tanto, Okan llama. Se entera de que el contrabando estará involucrado en el negocio del transporte marítimo. Inmediatamente llama a Kerem y le dice que el envío ha sido cancelado. Ella le dice que despida a los hombres y que nunca más lo deje pasar por la puerta de la empresa. Kerem dice que el trato se cancela. El hombre dice que ese trabajo no es tan fácil. Dile a tu jefe que no terminó así. Dice que nos volveremos a encontrar. Por otro lado, Dylan se prepara para quitarse el vestido y volver a ponérselo. Mientras tanto entra el varón. Él pregunta qué tiene. Dylan dice los materiales que compré para reparar el vestido. Varán dice que te dije que no tocaras nuestros recuerdos. Zumrud se prepara para tener un comienzo feliz con Ali. El destino dice, ¿dónde está Dylan? Mientras tanto, Dylan llega a la cocina. Toma la comida de Kudret y se la lleva. Sin embargo, está claro que está muy triste. Kader dice que Azade finalmente marchitó a la niña. Dylan hace comer a Kudret. Mientras tanto, llega Varán. Dylan está muy enojado y ofendido. A pesar de que Varán se pone frente a él, Dylan dice que salga. Cuando Varán no se mueve, dice que salga de nuevo. Varán se da cuenta de que lastimó mucho a Dylan. Se hace a un lado. Cian llega a Dylan. Dice gracias por limpiar y reparar el vestido. Hiciste algo hermoso. Me rescataste de la oscuridad en la que estaba. Él dice gracias. Dice que por primera vez me imaginé a mi madre no cuando tenía dolor, sino cuando se reía. Dylan dice que soy muy feliz si puedo hacerte feliz. Cian dice gracias por el regalo más significativo y hermoso que he recibido en mi vida. Varán escucha toda la conversación. Se da cuenta de que ha vuelto a hacer mal. Azade, por otro lado, disfruta mucho pensando en las conversaciones. Por la noche, Dylan está leyendo un libro en el jardín. Espera a que Varán se duerma. Ella no quiere verlo. Varán no puede encontrar a Dylan en la habitación. Cuando piensa en ello, adopta una actitud hacia mí. Busca a Dylan por todas partes. Lo encuentra en el jardín. ¿Qué haces aquí a esta hora? Te regañan porque no estás en la habitación. Mientras tanto, Dylan tiene miedo. Varán dice que no quería asustarlo. Dylan responde que estaba leyendo un libro. Cuando Varán dice que es tarde, regresa a la habitación. Dylan dice que puedes ordenar. Regresan a la habitación. Ambos dan la espalda y se acuestan. Las voces internas no se olvidan de hablar entre sí. Dylan observa al Varán despierto. Piensa para sí mismo porque lastimó a Varán. Dice que no hay vínculo entre nosotros. Dice que no está enojado, yo debería estar enojado. Cuando Varán se despierta, piensa que hay una conexión entre ellos. Dylan baja a la cocina. Solo toma y bebe agua. Kader dice que has hecho grandes cosas desde que llegaste a Dylan. Sin embargo, esta vez tocaste la memoria de Varán. Hiciste algo bueno por Cian, pero...
Varane dice que fue el último recuerdo de su madre. Varane recuerda esos momentos en los que se enojó y le gritó a Dylan. Entonces rompí mucho la voz interior, te conozco. Mientras Varane está en el estudio, llega Dylan. Se disculpa. No sería mi lugar tocar tus recuerdos, dice arrepentido. Mientras tanto suena el teléfono y es Okan quien llama. Sale de la habitación inmediatamente después de la llamada telefónica. El socio de envío dice que debería decirle a Varane en mi cara que ha rescindido el acuerdo. Haré que te arrepientas, Varane. Al día siguiente Dylan saca a Kudret con Gul. Mientras tanto, los hombres que amenazan a Varane toman a Dylan en la puerta y lo secuestran. Mientras tanto, Varane sostiene su corazón. Su amor tácito ha sido secuestrado. Cebrille llega a la habitación donde está el pequeño invitado. El pequeño invitado será la esperanza de Cebrille. Por otro lado, el restaurante tiene un pequeño invitado secreto. Toda la paz y las esperanzas de Cebrille se hicieron añicos. A la mañana siguiente Zumrud irá a dar un paseo con Ali. Pero paso a paso Mine sigue. Hemos llegado al final de otro vídeo. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Cuídate. Adiós.